Imagina que hoy es un día como cualquier otro. Te despiertas, revisas tu teléfono, ves el pronóstico del clima. Nada fuera de lo común. Pero a 1.2 mil millones de kilómetros de la Tierra, algo acaba de despertar. Un coloso invisible, una bestia del cosmos, un agujero negro errante. Ha comenzado a moverse. No lo sentimos llegar. No hay explosión, no hay luz, no hay sonido. Los agujeros negros no anuncian su presencia, solo la evidencia de su existencia, lo que desaparece. Los astrónomos son los primeros en notarlo. Una estrella que debía estar en cierto punto ya no está. Una curva en la trayectoria de un cometa que no debería estar ahí. Al principio lo niegan, error de cálculo, dicen. Pero los datos son consistentes. El espacio-tiempo mismo está siendo arrastrado por algo que nadie ve. Las primeras semanas, el mundo continúa como si nada, pero en los centros de investigación astrofísica más avanzados, la alarma suena en silencio. Los cálculos muestran una posibilidad escalofriante. Un agujero negro de masa estelar, del tamaño de una ciudad, está en rumbo de aproximación hacia nuestro sistema solar. La humanidad aún no sabe. Las noticias no lo han dicho, porque nadie quiere causar pánico, todavía. Luego viene el primer síntoma visible, algo que todos pueden ver. El planeta Neptuno, allá en la oscuridad exterior del sistema solar, comienza a desviarse. No por mucho, solo una fracción de grado, pero eso basta. Lo que sigue es tan fascinante como aterrador. Los relojes atómicos registran anomalías, pequeñas variaciones en el tiempo. Satélites empiezan a fallar sin razón aparente. Las señales de radio rebotan en ángulos imposibles. Y entonces, la Tierra siente su primer estremecimiento. No es un temblor físico, sino una perturbación gravitacional, una distorsión imperceptible en el tejido del espacio. Las mareas cambian ligeramente. El Sol parece diferente, más distante, más frío. La luz tarda nanosegundos más en llegar. Y es entonces cuando los gobiernos del mundo se ven obligados a admitir la verdad. Un comunicado internacional transmitido en cadena. Un objeto masivo desconocido ha sido detectado en las afueras del sistema solar. No representa un peligro inmediato, pero estamos monitoreando su trayectoria. La gente no lo cree al principio. Algunos se ríen, otros ignoran la noticia, pero hay quienes escuchan y se preparan. El agujero negro sigue avanzando, lentamente, irresistiblemente. Nada puede detenerlo. Su gravedad comienza a arrastrar cometas, asteroides, polvo cósmico. Se forma una nube que gira a su alrededor, una corona de muerte, cada vez más cercana. El telescopio espacial James Webb logra capturar su silueta por primera vez, no como un objeto, sino como una ausencia, una sombra contra el fondo del universo, un círculo perfecto que distorsiona todo lo que está detrás. Y lo que muestra la imagen deja al mundo sin aliento. Ahí está, un agujero negro errante, de unas 10 masas solares, silencioso, implacable, a solo unos años luz de distancia. La comunidad científica lo bautiza como Objeto X-47. Algunos lo llaman el devorador, otros simplemente el fin. En las semanas siguientes, las consecuencias empiezan a sentirse en todo el sistema solar. Urano cambia su órbita, los anillos de Saturno se fragmentan, Marte comienza a experimentar tormentas globales de polvo sin precedentes, y en la Tierra algo peor comienza a gestarse. Las estaciones se desalinean, el clima se vuelve errático. En algunos lugares, nieva en pleno verano, en otros, las lluvias no paran por semanas. La atmósfera empieza a vibrar de forma anómala. Los animales actúan con desconcierto. Los instrumentos científicos se vuelven cada vez más inestables. Y lo más extraño de todo, el cielo nocturno ya no es el mismo. Constelaciones enteras desaparecen del firmamento, no porque se hayan ido, sino porque su luz ya no puede alcanzarnos. Ha sido absorbida, doblada, tragada, como si el universo nos diera la espalda. Los científicos trabajan día y noche para predecir la trayectoria de objeto X-47. Y entonces, el cálculo definitivo. El agujero negro no va a chocar con la Tierra, pero sí va a pasar cerca, demasiado cerca. La gravedad comenzará a afectar nuestro planeta cuando esté a unos pocos cientos de millones de kilómetros, suficiente para desestabilizar órbitas, para romper el equilibrio del sistema solar, para que todo cambie. Lo llaman la Gran Aproximación y está programada para dentro de 47 días. Las religiones del mundo declaran días de oración. Las redes sociales explotan con teorías, pánico, memes, negación. Algunos se encierran, otros huyen. Pero ¿a dónde puedes huir cuando la amenaza viene del mismo tejido del universo? Los gobiernos intentan calmar a la población. Se suspenden vuelos, clases, actividades públicas. El Internet colapsa en muchos países, pero no por el agujero negro, sino por la desesperación humana. Es la conciencia colectiva del fin, lo que nos empieza a destruir desde dentro. Los primeros días, las mareas suben, luego bajan más de lo normal. Algunas zonas costeras empiezan a fracturarse. No hay terremotos, pero el suelo parece
flotar. La gravedad varía levemente. En algunos lugares, la gente se siente más ligera, en otros, más pesada. Nadie lo puede explicar con exactitud. En la semana 3, el sol comienza a oscurecerse levemente, no porque se apague, sino porque su luz está siendo distorsionada. El cielo adquiere un tono púrpura metálico en ciertas regiones. Las auroras boreales aparecen en lugares insospechados, como el Amazonas o el desierto del Sahara. Y entonces, una noche, desaparece la luna. Nadie sabe si fue absorbida, si solo fue desplazada, o si su luz simplemente ya no puede reflejarse. Pero la Tierra queda a oscuras. El océano comienza a volverse caótico. Las corrientes marinas pierden su patrón. El magnetismo del planeta fluctúa. Los animales pierden el rumbo. Las aves no migran. Los peces nadan en círculos. Y los humanos pierden el sueño. Literalmente. El insomnio se vuelve global, como si el cuerpo supiera que algo se acerca, algo que no debería estar ahí. Faltan solo 5 días. Objeto X-47 está ahora tan cerca que se puede detectar sin telescopios. No verlo directamente, claro, pero sí notar su efecto. Una estrella cercana parpadea. Una aurora boreal aparece en pleno día. Un satélite cae sin razón aparente. Las señales de GPS fallan. Las ondas de radio se doblan. El tiempo empieza a comportarse de forma extraña. Relojes atómicos que siempre marcaron el tiempo exacto ahora difieren por segundos. Algunas grabaciones parecen acelerarse o ralentizarse solas y algunos aseguran haber vivido el mismo minuto 2 veces. La ciencia no lo puede explicar porque las leyes que conocemos ya no aplican. Y entonces llega el día, el cero, el momento de la máxima aproximación. Objeto X-47 pasa a una distancia de 220 millones de kilómetros de la Tierra, mucho más lejos que la Luna, pero lo suficientemente cerca para arrastrar el espacio-tiempo a su antojo. El planeta entero cruje, no físicamente, no con terremotos, sino en su estructura invisible. Las órbitas de los satélites se descomponen, algunos son arrancados y desaparecen. La Estación Espacial Internacional pierde el control. El campo magnético terrestre se revierte por minutos. Las brújulas giran sin sentido y luego todo se detiene por exactamente 1.2 segundos. El tiempo en la Tierra parece congelarse. No se escucha nada. El viento no sopla. Los pájaros quedan suspendidos. Las nubes no se mueven. Es como si el universo pulsara y soltara. Y después, el caos. Un colapso electromagnético borra todas las señales digitales. Las ciudades quedan a oscuras. Los cielos se tornan negros, pero no como la noche, sino como un vacío total, sin estrellas, sin luna, sin esperanza. El agujero negro comienza a alejarse. Su trayectoria lo lleva más allá del sistema solar. Pero el daño está hecho. El sistema ya no es el mismo. Júpiter ha sido desplazado. Saturno ha perdido varios de sus anillos. Marte ha quedado desalineado. Y la Tierra ha cambiado para siempre. Los días ahora duran unas horas más. El eje de rotación se ha inclinado unos grados. Las estaciones se han desfasado. Las mareas son más violentas. Y lo más inquietante, la gravedad es ligeramente más débil. La Tierra ya no gira en el mismo patrón. No sigue la misma danza. Pero sobrevivimos. Y en medio del miedo, la destrucción y el cambio, la humanidad recuerda que somos frágiles, que no estamos al centro del universo, que allá afuera hay cosas que no entendemos y que, en cualquier momento, pueden volver. Así que ahora, cada noche, cuando miramos al cielo y vemos menos estrellas, recordamos lo cerca que estuvimos del olvido, del abismo, de lo que hay más allá de la oscuridad. Y solo queda una pregunta. ¿La próxima vez también escaparemos? Pero lo extraño comienza después, cuando el silencio del cosmos parece envolver a la humanidad en una nueva etapa. Sin luna, con una tierra alterada y un cielo nocturno con apenas una fracción de las estrellas visibles. Algo cambia en nosotros. No es solo un cambio físico, es psicológico, espiritual. Es como si el universo nos hubiese dicho, sin palabras, que no somos más que pasajeros diminutos en un tren que nunca controlamos. Los científicos documentan las secuelas. El desajuste gravitacional ha afectado no solo la órbita terrestre, sino la composición interna del planeta. El núcleo hierve con mayor energía. El campo magnético es errático. Las estaciones ahora duran más, pero con climas más extremos. El invierno ya no es solo frío, es mortal. El verano ya no calienta, quema. Y el equilibrio entre los ecosistemas se ha roto. Los animales están confundidos. La migración de las aves es caótica.
Las especies marinas aparecen en costas, donde nunca antes habían estado. Las ballenas encallan en playas que antes evitaban. Y en los polos, el hielo desaparece. Y luego vuelve, pero con una textura diferente, como si la química del agua hubiese cambiado levemente. Los cultivos no crecen igual. La agricultura entra en crisis. Las semillas que antes germinaban en días, ahora lo hacen en semanas. Y algunas simplemente no germinan. El sol ya no tiene la misma intensidad. O quizá no es el sol, quizá es la atmósfera. O algo más profundo, algo que no entendemos todavía. Y entonces aparece un fenómeno inquietante. Personas de distintas partes del mundo reportan sueños idénticos, imágenes que se repiten, un vórtice negro, voces sin idioma, un frío cósmico que atraviesa la carne, y lo más inquietante, una sensación de haber sido vistos, como si algo los hubiera observado, estudiado, escaneado, y luego los hubiera dejado vivos. No hay explicación, ninguna teoría científica lo justifica, pero los casos crecen, miles, luego millones. Algunos afirman haber sido tocados por el horizonte de eventos en sueños, como si el agujero negro hubiese dejado una huella invisible en la psique humana, una grieta en la mente colectiva. La comunidad científica lo llama eco gravitacional cognitivo. Pero en las calles se le dice de otra forma: la sombra. La sombra se convierte en mito urbano, en miedo colectivo, en teoría conspirativa. Algunos creen que el agujero negro dejó algo detrás, una partícula, una conciencia, una señal. Otros afirman que fue una prueba, una advertencia, que no fue casualidad, que fue un aviso de algo más grande. Y entonces, un día, algo más ocurre. En la Antártida, un equipo de geofísicos registra un pulso, no sísmico, no magnético, un pulso gravitacional, como un latido, débil, pero claro. Se repite cada 36 horas, proviene de las profundidades del hielo, pero no hay nada allí. No debería haber nada allí. Se envían sondas, drones, equipos especializados, y lo que descubren desafía toda lógica. Una estructura hexagonal, perfectamente simétrica, hecha de un material no identificado. Refleja el radar, pero no la luz. No vibra, no emite calor, pero emite algo. Algo que afecta a los relojes, las brújulas y a los humanos que se acercan. Algunos desmayan, otros vomitan, y unos pocos simplemente colapsan y no despiertan. Los datos son enviados a todo el mundo. Nadie lo niega. No se puede ocultar. Y entonces, una teoría empieza a tomar fuerza. ¿Y si el agujero negro no era solo un cuerpo errante? ¿Y si era una herramienta? Una especie de aguja cósmica, diseñada para perforar la realidad y sembrar algo en su paso. Una tecnología o una semilla. Algo que ahora reposa bajo nuestro hielo. Los gobiernos entran en estado de emergencia. Se restringe el acceso a la Antártida. Se construyen bases. Se envían equipos militares. Pero la estructura no se inmuta. No crece. No se mueve. Solo pulsa. Como si esperara algo o alguien. Las religiones se reconfiguran. Algunas lo ven como una señal divina. Otras como un castigo. Las redes se llenan de teorías que van desde invasiones alienígenas hasta simulaciones cósmicas, pero ninguna responde la pregunta más importante. ¿Qué es esa estructura? ¿Y por qué apareció justo después del paso del agujero negro? Mientras tanto, la humanidad comienza a cambiar, sin darse cuenta. La percepción del tiempo se distorsiona, no solo por efectos físicos, sino psicológicos. La gente tiene la sensación de que el tiempo fluye más rápido o más lento. Hay más accidentes, más errores, como si el cerebro ya no procesara la realidad igual. La tasa de suicidios se dispara, pero también la de nacimientos. El mundo parece dividirse entre los que se rinden y los que se aferran. Y en medio de todo, un nuevo tipo de ser humano comienza a emerger. Niños nacidos después del paso de objeto X-47 muestran patrones cerebrales distintos.
No son más inteligentes en el sentido clásico, pero su percepción del entorno es distinta. Algunos perciben campos electromagnéticos, otros tienen capacidades sensoriales inusuales, y todos, sin excepción, dibujan la misma forma, un círculo perfecto, rodeado de líneas onduladas, como una simulación del horizonte de eventos, o de algo más profundo. Los estudios neurológicos no dan respuestas, solo más preguntas, y entonces una teoría radical es planteada por un grupo de físicos cuánticos. ¿Y si el agujero negro no solo deformó el espacio, sino también nuestra línea temporal? ¿Y si ya no estamos en el mismo universo? No sería la primera vez que la física plantea la existencia de universos paralelos. Pero ahora, con estos datos, algo encaja. Pequeñas diferencias empiezan a notarse. Constantes físicas que antes eran invariables, ahora tienen ligeras discrepancias. La velocidad de la luz, la constante de Planck, la gravedad misma. Es como si estuviéramos en una versión apenas distinta del universo. Uno donde ciertas leyes han cambiado, donde ciertas memorias no encajan y donde ciertas personas recuerdan cosas que ya no existen. Le llaman el desfase. Y lo peor es que no se detiene. Parece avanzar lentamente, como una grieta invisible que se expande. Los científicos temen que sea una consecuencia del tirón gravitacional del agujero negro, que no solo jaló materia, sino también nuestra realidad. Y entonces, otra señal. En la región del espacio por donde pasó objeto X-47, aparece algo más, un destello, un patrón de luz, rítmico, geométrico, como un código. Nadie lo interpreta, pero todos coinciden en algo. No es natural, no es casual, y no es humano. Los radiotelescopios del mundo se sincronizan. El mensaje no parece contener palabras, pero sí un patrón, un intervalo de pulsos que no encaja con ninguna señal conocida. No es un púlsar, ni una supernova, ni ruido cósmico. Es repetitivo, inteligente. Alguien, o algo, está diciendo algo. Y lo más desconcertante, el mensaje parece responder. Cada vez que los científicos envían un pulso artificial, una réplica, una variación, un eco, la señal cambia, como si reaccionara, como si estuviera escuchando, analizando, evaluando a nosotros. Se crea una coalición internacional para estudiar la señal. Durante meses se intenta decodificarla. Ningún idioma, ni código binario, ni algoritmo fractal logra romper el patrón. Y entonces, alguien sugiere algo impensable. ¿Y si la señal no está dirigida a nuestras máquinas, sino a nuestras mentes? En un experimento radical, se expone a voluntarios a la señal directamente mediante estímulos sonoros, lumínicos y magnéticos. Los resultados son sorprendentes. Algunos entran en un estado de trance profundo. Otros comienzan a hablar en idiomas desconocidos. Unos pocos tienen visiones. Las descripciones coinciden. Una entidad sin forma, una presencia colosal. No un dios, no una nave, algo más primitivo, más antiguo, algo que vive dentro de la estructura del espacio mismo, y que ahora sabe que existimos. No todos sobreviven al experimento. Algunos no despiertan jamás, otros pierden la cordura, pero los que vuelven lo hacen cambiados. Hablan del agujero negro como si fuera una puerta, un sensor, un vigía, y de lo que está del otro lado, como una conciencia infinita, no malvada, no benévola, solo indiferente, como el océano frente a un pez, como una tormenta ante una hoja, algo que no nos necesita, pero que, por algún motivo, ahora nos ha notado. El pánico regresa, no por lo que ocurrió, sino por lo que podría venir después. Y sin embargo, la humanidad se adapta. Lentamente, dolorosamente. Las ciudades reconstruyen su red eléctrica. Las comunicaciones vuelven, aunque más inestables. El comercio se descentraliza. Los gobiernos se reconfiguran. La religión, la filosofía, la ciencia.
todo entra en una nueva era. Una era post-1047. En las escuelas, los niños aprenden sobre el evento como se enseña una guerra mundial o una gran extinción. Pero con algo más, con una sensación de misterio, como si hablar del agujero negro fuese, al mismo tiempo, una advertencia y un llamado. La tecnología avanza rápido, presionada por la necesidad de comprender. Se desarrollan nuevas formas de medir el espacio-tiempo, de observar el cosmos. Se lanzan sondas hacia la región por donde cruzó objeto X-47. Algunas se pierden, una regresa, pero no con imágenes, sino con un vacío total, como si el espacio allí no existiera más. La estructura en la Antártida sigue ahí, pulsa, inmutable, intocable, como si esperara una fecha, un momento o una clave. Y entonces aparece un segundo pulso. En Marte, el módulo de observación Ares 9 detecta una vibración subterránea, idéntica a la de la Antártida, las mismas ondas, la misma frecuencia, pero en otro planeta. Se confirma mediante sondas orbitales. Bajo la superficie marciana hay una estructura, idéntica, mismo tamaño, misma forma, pero más antigua, corroída, como si hubiese estado allí desde antes de que la humanidad existiera. Esto lo cambia todo. Ya no es una anomalía terrestre, ya no es una secuela del agujero negro. Ahora es parte de un patrón, de una red. Y si hay dos, podría haber más. En las lunas de Júpiter, en los anillos de Saturno, en los asteroides olvidados del cinturón exterior. La humanidad lanza una nueva misión interplanetaria, no para buscar vida, sino para buscar las otras marcas, las otras piezas, como si estuviéramos recogiendo migas de un mapa estelar que alguien o algo dejó atrás hace millones de años. Los niños especiales, los nacidos después del evento, empiezan a tener conexiones entre sí. Algunos sueñan lo mismo la misma noche, estando en distintos continentes. Otros predicen los pulsos antes de que los instrumentos los detecten. Y algunos comienzan a hablar, entre ellos, sin palabras. Los científicos lo llaman sincronía neural, pero saben que no es solo ciencia, es evolución forzada. Es como si el agujero negro hubiese acelerado algo, como si hubiese despertado en nosotros una capa dormida de percepción. Los más radicales dicen que es el siguiente paso de la humanidad. Otros, que es el principio del fin. Y es entonces cuando el mundo parece entrar en una nueva rutina postcósmica, cuando el cielo vuelve a estremecerse. Una nueva sombra aparece, más distante, pero más grande. No es un agujero negro esta vez, es algo distinto. No absorbe la luz, la refleja, pero no como una estrella, más bien como un borde, un contorno, como si algo inmenso y geométrico se estuviera moviendo lentamente entre las galaxias. Ningún telescopio logra enfocarlo. Solo vemos lo que oculta detrás, estrellas que desaparecen en una línea perfecta, como si un muro invisible cruzara el universo. Recto, preciso, artificial. Se estima que esa estructura, si es que lo es, mide lo mismo que 10 galaxias juntas. Y entonces, por primera vez, todos los cálculos coinciden. Todos los observatorios, desde los más modestos hasta los más avanzados, lo afirman. Se dirige hacia nosotros, no a la Tierra, no al sistema solar, hacia esta región del universo, pero a una escala que no entendemos, una escala que no es de milenios, sino de eternidades. Y por primera vez, la humanidad se une en algo, en una sola pregunta. ¿Estaremos solos ante lo que viene? ¿O peor aún, estaremos siendo observados por lo que ya está aquí?